tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y recibir a Estela Treviño. Estela, muchas gracias por acompañarnos, por darnos esta pequeña charla donde queremos platicar contigo sobre esta exposición magnífica que se presenta en el Museo del Palacio de Bellas Artes sobre la mirada del siglo XX, que es la mirada de Henri Cartier-Bresson. Tú te encargas del departamento de fotografía y tienes pues una larga trayectoria como curadora, como especialista en fotografía. ¿Qué representa esta exposición retrospectiva para México y la importancia de que se presente en el Museo del Palacio de Bellas Artes? Bueno, primero que nada, gracias por invitarme, Mercedes, te agradezco mucho. Gracias a ti. Por darle difusión a esta gran muestra de Henri Cartier-Bresson, que pues es una muestra retrospectiva de este fotoperiodista, de este gran fotoperiodista que ya es un mito universal y que de alguna manera es muy importante tener esta retrospectiva de algunos objetos que Henri Cartier-Bresson no había mostrado, que no habían sido mostrados, o series que habían sido solamente mostradas una o dos fotografías, pero no la serie completa. Entonces es una visión muy fresca, muy nueva con respecto a la mirada de Cartier-Bresson. Y es, desde luego, pues una mirada de investigación después de la muerte de Bresson, en donde no habían aparecido otras imágenes anteriormente y ahora las rescatan y las sacan a la luz. Sí, esto que dices me hace pensar, por ejemplo, la exposición inicia con dibujos de él, de niño, y pinturas. Concluye con pinturas y dibujos de él ya mayor. Hay revistas donde se publicaban sus reportajes, hay cuadernos y notas de apuntes, hay documentos. ¿Cuál es la influencia de la mirada de Cartier-Bresson en el surrealismo, concretamente, y en los artistas de una época que veían el mundo de otra manera? Bueno, hay tres grandes periodos, podríamos decirle, sobre Bresson, que el curador nos marca con una definición muy exacta. Y es, bueno, primero, evidentemente, la del surrealismo. La segunda es la que empieza él más como fotoreportero, con estas revistas también, que se va sumando a esta política. Sí, a la época, la guerra era la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de España. Hay incluso películas que acompañan la imagen fija, la imagen fotográfica, exactamente. ¿no? Y sí. La tercera etapa es la etapa de la agencia Magnum. Así es. Y de alguna manera podemos ver al final de su trayectoria, como bien apuntas, cómo comienza mostrando los dibujos de su infancia y luego cómo termina su... En lo mismo. Pues sí, de alguna manera... dibujando. Exacto, su vida autodibujándose, autorretratándose, volviendo como al dibujo y al autorretrato, pero desde un punto de vista más manual, ¿no? Sí, esto que señalas tú es muy importante porque esas tres divisiones de la exposición marcan esos tres momentos. Bresson, el amigo y el artista a la vez de todo este movimiento cultural. Está Sartre, están otros grandes surrealistas, pero está también Bresson, el fotoperiodista, el que inicia la agencia Magnum y que es un parteaguas, porque a partir de allí verdaderamente es el gran reportaje que surge, el gran reportaje de imágenes, el que cuenta historias y testimonia de los grandes eventos trágicos como fue la guerra. De acuerdo, y además es el primer apunte para consumir la fotografía de fotoperiodismo a través de estas revistas, ¿no? La revista Abu, las revistas, diferentes revistas que la agencia Magnum va de alguna manera colocando pues de manera internacional. Estela, ¿cuál es la importancia de la influencia de la estancia de Bresson en México y después lo que él dejó como legado para otros fotógrafos? Mira, es muy importante la estancia de Bresson en México por muchos aspectos. El más importante es la relación que tuvo amistosa con Álvarez Bravo. Sí. Bresson llega a México con la carretera panamericana, con este proyecto de la carretera panamericana. No se logra concretar el que ellos pudieran seguir trabajando ahí, pero bueno, Bresson decide quedarse en México con pocos recursos, se queda viviendo en la Merced con un pintor que se llama Nacho Aguirre y que va a ser protagonista de algunas fotografías y que de alguna manera también lo va a introducir con otras personas en México. A la par va conociendo otras figuras de la cultura mexicana
una de las cuales, bueno, pues te comento, es Álvarez Bravo, quien hace pues un binomio muy interesante, porque por un lado es el gran fotoperiodista que se estaba forjando como gran fotoperiodista y nuestro gran fotógrafo mexicano, ya desde entonces. Y como resultado, pues es la exposición en el 35 en el Museo Palacio de Bellas Artes. También es muy interesante que Cartier-Bresson introduce a Álvarez Bravo con André Breton. Es muy importante esta introducción porque André Breton califica en ese momento a nuestro país como un país surrealista y de alguna manera también le compra a Álvarez Bravo una serie de fotografías que luego se llevará a París junto con unas obras de Frida Kahlo y que se va a llamar Souvenir Mexicano. Entonces ahí es la introducción muy, muy importante de Álvarez Bravo en el ámbito internacional, sobre todo parisino, y en el ámbito surrealista. Sí, se abren puertas y se abren miradas y se abren influencias finalmente. Sí, y de hecho esa exposición del 35 luego se la llevan a Nueva York y es muy interesante porque ya luego en el 86 vuelven a exponer Álvarez Bravo y Cartier-Bresson junto con Walker Evans. Entonces es muy interesante. Que con el tiempo se vuelve a establecer ese diálogo. Hay varias individuales compartidas con Álvarez Bravo a lo largo del tiempo, pero es muy interesante cómo de pronto van sumando a este otro autor norteamericano. Estela, para concluir nuestra charla, me gustaría que si tú pudieras decirle al público, tú también como experta en fotografía y con la mirada especial que tienes sobre ese tipo de trabajos, ¿cuál es esta aportación que deja Cartier-Bresson al mundo en general de la fotografía y en particular a México? Porque él siempre estuvo muy cercano a nuestro país y su obra, la que realizó aquí, fue también determinante en su mirada hacia las cosas. Así es. También tenemos 3 aspectos sobre la obra de Cartier-Bresson en el territorio mexicano. Uno es, bueno, evidentemente la ciudad, la urbe, cómo es una urbe desmembrada, la gente, cómo vive esta urbe, sobre todo le atraen los mercados ambulantes, las prostitutas. Y esta ciudad un poco sombría, de alguna manera, ¿no? También hay una vertiente muy interesante de Cartier-Bresson, que es el opuesto a esta ciudad, que es el istmo de Tehuantepec, ¿no? Entonces viaja con Álvarez Bravo al istmo de Tehuantepec, le gusta muchísimo esta parte de la República Mexicana, pero él hace estas tomas de madres felices, de niños felices, en donde es pues la antítesis de la contraste, ciudad. Claro. Y de alguna manera él lo asocia con esta felicidad del primitivo, ¿no? Entonces es muy interesante porque se vuelve a ligar también como con estos dejos surrealistas también. Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas platicado de toda esta trayectoria tan importante que podemos ver en la exposición. Es una invitación al público en general para que asista al Museo del Palacio de Bellas Artes y conozca de cerca la gran retrospectiva que ya se presentó en España y en Italia y ahora está en México. Muchas gracias, Estela. Muchas gracias, Mercedes. Y gracias a ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.